Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Pame Jiménez y tengo que decir que últimamente estoy lenta con mis lecturas. Hola, mi nombre es Ángela Arias y yo tengo que decir que últimamente he leído mucha novela de detectives y de policías. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Ocurrió algo vacilón la semana pasada y es que adelantamos el episodio de Tinta Luz, tocaba Cosecha Tica, y el Cosecha Tica de hoy, bueno, lo traemos con mucha ilusión porque es una publicación relativamente nueva. Se trata de Vientos Alisios, del escritor costarricense Daniel Quiroz. Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Ay, gracias a ustedes, un gusto estar acá, más bien gracias por invitarme. Estamos súper emocionadas de hablar con Daniel sobre esta nueva publicación, así que si quieren saber sobre este libro, esta novela que se llama Vientos Alisios, quédense con nosotros aquí en Página Cero. En Tiquicia se siembran buenas letras y es hora de recoger la cosecha. Cosecha Tica, un espacio para conocer a autores y autoras costarricenses. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero en este programa medio acomodado en el mes de Cosecha Tica. Le tocaba la semana anterior, pero bueno, en edición todo se puede y además, como es nuestro programa, podemos hacer con él lo que queramos. Así es. Tenemos a Daniel Quiroz, él es escritor costarricense, es doctor en literatura por la University of California, San Diego, lo cual a mí me parece muy chiva, me encantaría poder estudiar literatura y dedicarme a eso, qué cool. Y tiene una maestría en estudios latinoamericanos. Es también autor de varias novelas y de varios cuentos. Destaca Verano Rojo, que la publicó en el 2010, si no me equivoco, y ganó el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría. Y también algo que nos viene aquí como a aterrizar en el programa de hoy es que él también escribe muchísimo novela negra y de hecho tiene una trilogía. Tiene Lluvia del Norte, es un libro. La trilogía es Verano Rojo, Lluvia del Norte y Vientos Alisios. Y Vientos Alisios. Ah, mira, es que aquí tengo también Mazunte. Yo pensaba que Mazunte formaba parte de la trilogía. No, ese es otro. ¿Verdad que sí? Carambas. Yo tengo correcto. Verano Rojo. O sea, yo tengo Verano Rojo y todavía no lo he leído. Ese es el que a mí me falta. Yo lo tengo. No puede ser. Bueno, vamos a tener que hacer intercambio de libros. Sí, se llama Intercambio de Rehenes, le decimos nosotros. Pero tenemos ahorita Vientos Alisios, que salió publicado recientemente. Y algo que nos llama mucho la atención es que, de nuevo, forma parte de una trilogía, pero como que estas se pueden leer cada una por aparte y se entienden súper bien. También nos llama mucho la atención que, Daniel, se le llama a lo que usted escribe novela negra tico noir. Espero haberlo pronunciado bien. ¿Está bien pronunciado? Bien pronunciado, y ese es un invento mío, ¿no? El tico noir. Es una manera nada más como de escribir un poco mi literatura y sí, correcto. O sea, escribí esta trilogía de novelas negras que empieza con Verano Rojo en el 2010, sigue con Lluvia del Norte que publiqué en el 2014, estas dos primeras novelas con la editorial Costa Rica y ahora Vientos Alisios que salió este año con Alfaguara. Todas tienen al mismo personaje como protagonista, un hombre que se llama Don Chepe, que es un tipo de detective informal que investiga casos en Guanacaste, Costa Rica, más o menos al sur, un poquito de Tamarindo. Y aunque es el mismo personaje en las tres novelas, aunque ha hablado con varias personas sobre tal vez la evolución de algunos personajes, etcétera, en las novelas, todas son completamente independientes. Uno puede empezar en cualquiera de las tres y no es necesario, digamos, leer las anteriores para entender las nuevas, o que sí por ahí hay pequeñas evoluciones de los personajes. Son novelas negras porque toman un crimen como, digamos, el motor de la trama y también lo que sería algo así como la temática ideológica de la novela, ¿verdad? Hay varias tradiciones de lo que se conoce como novela de detectives o novela negra o novela dura. Hay varios diferentes tipos de estas novelas que podemos discutir ahora, pero esta es esta cuestión un poco más como tradicional de una figura más o menos detectivesca que investiga un crimen. Sí, y de hecho vamos a hacer una pausita para contarles cuál es la sinopsis, que siempre se nos olvida decirla antes. Empezamos muy emocionadas y se nos olvida decir de qué trata la novela. Exacto, y bueno, es común en nosotras, sí. Vientos Alisios nos trae a Don Chepe, que es un exguerrillero desencantado, cínico, socarrón, reconvertido en detective, que es contactado por Antonio Marín para investigar la desaparición del biólogo Jaime Morales,
que ambos son dueños de una consultora ambiental en Guanacaste, en la costa pacífica de Costa Rica, y se dedican a realizar estudios de impacto ambiental. Eso es como el escenario que nos trae Vientos Alisios. Pero hay una pequeña corrección ahí, que él es contratado por Alejandro Lomas, de hecho, que es una pequeña Es equivocación cierto. de la novela. ¿Verdad? Es cierto. Pero básicamente Antonio Marín es otro personaje en la novela, pero Jaime, Antonio Marín era el... sí, y no podemos decir quién es. Me acabo de dar cuenta. Claro que sí. Es mejor no decir quién es, sí. Sí, esto es importante también decirlo porque se nos ha pasado que una vez tuvimos una invitada y nos dio un montón de spoilers y nosotros como, ups. No. Sí, queremos o tratamos lo máximo posible de no revelar como información importante de los libros que digamos que afecte un poco la experiencia lectora, pues. Sí. Claro que Bueno, sí. Como estábamos diciendo, esta novela en realidad es la tercera de una trilogía, pero como bien también nos recordó Daniel, no es necesario haberse leído las anteriores porque cada una de estas novelas es autoconclusiva, ¿verdad? O sea, la podemos leer y disfrutar de manera independiente. De hecho, esta fue la forma en la que encontré a la novela. Esa fue mi introducción a Daniel, leyendo Vientos Alisios. ¿Cómo es el proceso de construcción de una tercera novela con un mismo personaje y darle continuidad sin que sea reiterativo para las personas que ya conocen esta trilogía, pero que al mismo tiempo las personas que no conocíamos la trilogía en sí, pues podamos comprenderla sin perdernos tampoco? Sí, yo creo que en ese caso yo creo que lo importante es, digamos, ver, digamos, la novela como un tipo de, ¿verdad?, de caso independiente. Entonces, de que sea, digamos, una dinámica de investigación y que haya un contexto, digamos, social, económico, cultural alrededor, digamos, de esa problemática, que sea un mundo en sí, ¿verdad? Que no dependa de ninguna otra cosa, etcétera. El personaje, como les decía, sí ha estado en Verano Rojo, en Lluvia del Norte, digamos, hay cosas pequeñas, un amigo asistente que él tiene, otros personajes secundarios que salen por ahí. En la primera novela sale uno de ellos que se repite, en la segunda hay un personaje, Ligia, por ejemplo, que ya ahora en Vientos Alisios está embarazada, no lo estaba en la novela anterior. Entonces hay cositas pequeñas, pero en verdad la idea es crear un mini universo, digamos, único para cada una de las novelas. En verdad, no sé, yo nunca pensé en escribir, digamos, una novela con el mismo personaje o varias novelas con el mismo personaje. Entonces creo que lo más importante es que estas novelas salgan de una manera natural, ¿verdad? O sea, que no sea por una continuidad, digamos, falsa o impuesta, sino que sea por necesidad, digamos, de escritura y de, digamos, de alguna problemática que uno quiera abordar mediante esa escritura. Creo que eso es lo fundamental y lo más importante. Digamos, cuando yo escribí Verano Rojo, inmediatamente terminé la novela y dije, bueno, sería muy bonito, ya que escribí una, digamos, en la época seca, verano tico, escribir una contraparte que fuera en la época de lluvias, ¿verdad? Y entonces ahí me tomó un tiempo para empezar Lluvia del Norte y lo terminé, y después de eso sí tuve que descansar al personaje y a las novelas, me puse a escribir otras cosas, me interesé en otras cosas, y increíblemente ya han sido casi 10 años desde que salió la última, más de 10 años. Y entonces hace como unos 2 años que como que este personaje empezó a querer volver y tuve una trama que empecé a desarrollar ligada a una problemática específica, y ahí la fui construyendo y ya salió esta tercera novela. Pero yo creo que ahí lo importante sí es que sea una novela siempre auténtica, un cuento que se quiere contar porque el autor piensa que es importante y no es solamente, digamos, una fórmula a seguir. Justamente hablando como de qué es lo que genera o los temas que aborda la novela, en esta tenemos demasiados temas sociales de la realidad costarricense. Tenemos el rol de las piñeras en las zonas rurales, la gentrificación, el narcotráfico, la corrupción, el daño ambiental. O sea, son temas que estuvieron y siguen en la palestra de nuestro país. ¿Decidió conscientemente unir todos estos aspectos en una misma novela, o más bien fue la historia y este personaje, Don Chepe, quien lo fue guiando para construir Vientos Alisios?
Sí, yo creo que más lo segundo, ¿verdad? Yo creo que uno empieza con alguna idea, una semilla de una idea y después esa idea al escribirse se va expandiendo, se va haciendo un poco más grande. Para reiterar, en esta novela el personaje de Don Chepe, que como dijiste es un revolucionario desencantado, es un tico que luchó en la primera revolución sandinista y que estuvo muy comprometido con esos ideales durante, ¿verdad?, los 1979, 80, después termina muy desencantado con la realidad de esa política y se devuelve a Costa Rica, donde funciona como un tipo de perito de accidentes de carro, trabajando para el INS por muchos años hasta que se termina harto de la ciudad, harto del smog, harto de la congestión, del trabajo, y decide irse a Guanacaste, donde él piensa que se va básicamente a jubilar. Se construye una casita en un terreno que le hereda al papá. Entonces, y lo irónico es que ahí él más bien empieza a funcionar como un tipo de detective informal, que la persona del área lo contratan para buscar diferentes cosas. Entonces, en la primera novela yo tenía una idea muy relacionada a cuestiones de esa época de la revolución, lo de la penca. Hubo unas discusiones relacionadas a un periodista que había vuelto a acusar al alto mando sandinista de haber sido los que pusieron la bomba en la penca, que antes se pensaba que había sido alguien diferente. Entonces, digamos, ahí ya en esa semillita yo tenía una idea y por medio de eso es que van naciendo tal vez las otras cosas. En esta novela se contrata a Don Chepe para buscar a un biólogo desaparecido que se llama Jaime Morales, y él desaparece cuando se está haciendo un estudio bastante controversial en un estero que ha perdido la conexión al mar. Eso fue algo real. Yo ya tenía el personaje, más o menos la zona donde vive, trabaja el personaje, y fui a Playa Avellanas hace como, no sé, unos 10 años o más y me topé con eso. Precisamente era una playa en la que yo pasaba mucho tiempo en la adolescencia y la juventud, y de repente llegué y el estero que se conectaba con el mar había perdido esa conexión. Y ese estero lleva un manglar un poco, bueno, adjunto, y ese manglar, porque se había perdido la conexión del mar, básicamente se estaba pudriendo. Y para mí fue un shock llegar y ver, digamos, los árboles, los mangles antes llenos de hojas y vibrantes, convertidos en casi como estacas secas en el barro del manglar, ¿verdad? Y nunca en verdad supe por qué pasó eso. Al final terminó arreglándose eso, no sé si de manera natural o no, pero ahí nació la semillita como de esta idea de pensar e investigar, bueno, ¿por qué podría ser eso? Del otro lado hay un desarrollo inmenso, por ejemplo, ahí en Guanacaste, y yo dije, hey, ¿qué tal si un desarrollo o digamos estas cuestiones ligadas a la gentrificación habrían causado, digamos, este problema ambiental, esta devastación ambiental? Y ahí es donde empecé con, digamos, lo que sería la semillita de la trama, y esa semillita fue creciendo como en círculos concéntricos hacia más y más cosas que, claro, son parte de la realidad tica contemporánea. Entonces, ojalá, digamos, lo que yo aspiro o deseo o me gustaría es que sí, se capte algo, digamos, de la problemática tica contemporánea en la novela y que la gente lo sienta como algo inmediato, algo real, algo del momento y devenido todo, digamos, de esa idea original. Porque también en la novela negra es como esta tradición, ¿verdad?, de esta figura detectivesca en muchas novelas que tiene que buscar entre una serie de espejos casi, ¿verdad? Como una de esas casas de espejos donde se ve un montón de reflejos y uno no sabe qué es real. Siempre es un poco así como la odisea de este personaje, estar buscando y seguir primero esta pista y seguir esta otra pista y esta otra pista y esta otra pista y buscar entre todas esas cosas algún tipo de verdad con V mayúscula. Entonces yo creo que eso también sirve un poco como de contexto trasfondo a la forma narrativa misma, ¿verdad? Este género narrativo que, digamos, tiene que buscar entre toda una serie de elementos para ver cuál de esos, digamos, tiene la respuesta a lo que el personaje busca. Bueno, les cuento que yo tuve reunión anterior con Daniel porque esta lectura fue parte del club de lectura que Juan Hernández coordina. Que un saludo a Juan, que ha sido la persona que me ha guiado a lecturas, las lecturas más maravillosas que he tenido en mi camino lector.
Y me parece que en la reunión Daniel nos decía que la zona en la que se desarrolla la novela es ficticia, ¿cierto? Sí, o sea, ficticia basado en hechos Es un reales. basado en... Ajá. Sí, exacto. Entonces, digamos, por ejemplo, ahora mencioné a Playa Avellanas, que fue lo que desató, digamos, la idea inicial de la novela. En la novela es diferente, ¿verdad? Sale como Playa Almendros y hay una geografía que en verdad no existe en esa zona, porque lo que me pasó a mí es que cuando estaba haciendo investigaciones para la novela, me encontré con ciertas problemáticas, digamos, sociales, ambientales, que me interesaron mucho, pero en zonas diferentes. Entonces, por un lado, en esta zona de Guanacaste, donde vive Don Chepe, que es Paraíso o alrededor de Paraíso, Guanacaste, que está cerca de Junquillal, está cerca de Lagarto, esa zona por una. Pero también en algún momento, cuando estaba haciendo investigación para otra, digamos, forma que esta novela nunca tuvo, digamos, para una novela que nunca fue de esta novela, una versión que nunca fue de esta novela, también estuve en Caño Negro haciendo investigación. Entonces me interesó mucho lo que pasaba ahí. Entonces lo que básicamente hice en esta novela es juntar un poco esas geografías. Entonces es como si el estero de este Playa Almendros se conectara a un manglar y después hubiera una serie de canales que llevan a un refugio de humedales un poco más extenso, que está basado en Caño Negro, pero que en la novela se llama Río Negro. Y a mí me interesa mucho eso, como mezclar un poco la ficción y la realidad en los libros, y en este caso en relación a la geografía, pero digamos todo lo que son estas cuestiones que habían mencionado, las cuestiones relacionadas a las piñeras, al narco, a la gentrificación, todas estas cosas están basadas en hechos reales, en verdad. Inclusive hay, por ejemplo, mención a helipuertos, etcétera. Hubo un momento que los helipuertos fueron algo muy sonado, como por ahí del 2015, y muchas de las cosas están basados casi que en un montón de reportajes que había hecho La Nación en esa época, las incursiones, digamos, del narco que entran a algunos de los esteros y playas de Guanacaste para transportar drogas, eso también es cierto, ¿no? Entonces, todos esos elementos, aunque tienen este componente de ficción, sí están basadas en una realidad y una investigación también. Bueno, yo de hecho, sí, yo me fui, yo dije, sí, Total, claro, ajá. Río Negro existe, era cañonero en lo que yo estaba pensando, yo dije, claro, esto es Costa Rica, esto es verdad, todos estos lugares sí existen. Sí me llamaba la atención Paraíso porque yo pienso en Paraíso, Cartago. De Cartago, claro, pero- ajá. Y de hecho, esa es como otra pregunta que quería hacer, porque nos comentas un proceso de investigación grande, ¿verdad? Y de ahí que se sienta tan verídico todo lo que está narrado en la novela. ¿Cuánto tiempo fue ese proceso de investigación? Porque no fue, bueno, no sé, yo digo 2 años, hacer todo ese proceso de investigación y escribir, wow, rapidísimo, o tuvo más tiempo, digamos, de preproducción, o cómo fue ese proceso para que ya saliera al final Vientos Alicios. Claro, sí, digamos, de lo que estás hablando de preproducción, me encanta esa manera de escribirlo. Sí, hubo mucho tiempo de preproducción, digamos, esos 2 años fueron ya casi como sentarse a escribir de una manera ya más fuerte, pero digamos, la investigación para esta novela yo creo que yo la empecé por ahí del 2015. Siempre es difícil como medir estas cosas, ¿verdad? Porque sí había empezado una investigación en el 2015 para la que hice varias cosas. Entonces tuve un momento ahí activo de ir a visitar varios lugares, entrevistas, hacer un montón de cosas. Y después como que lo dejé ahí un tiempo porque simplemente la novela no me estaba saliendo como yo la había imaginado. Y hubieron un periodo ahí, unos años de trabajar en otras cosas, hacer otras cosas. También soy profesor en una universidad, entonces dedicarme un poco a la cuestión pedagógica, etcétera. Y ya después volver a rescatar esa información con una, digamos, idea más clara, y eso ya fue como teniendo, digamos, ya mucha de la investigación lista, como el periodo tal vez de 2 años de escritura, pero sí, digamos, esa preproducción fue mucho más larga. Y agradezco mucho que me diga esas cosas como de que sintieron estos lugares como verídicos. Para mí sí son, digamos, en mi mente, pero no, eso es muy importante para mí. O sea, la idea es esa, ¿no? Crear, digamos, ciertas cuestiones ficcionales, pero siempre basados en el sentimiento
de estos lugares que existen en Costa Rica, ¿verdad? De esta pulpería, de este lugar que me recordó a este otro lugar. O sea, que haya esa relación afectiva del lector con estos lugares, con las memorias de lugares que ha visto en Costa Rica durante su vida y que haya esa conexión que para mí es fundamental. Sí, de hecho, bueno, a título personal, para mí sí era, o sea, era completamente ambientada en Costa Rica y me alegra mucho la idea de saber de que esta novela, siendo publicada en Alfaguara, significa que va a haber gente de otros lugares que tiene una idea muy clara de cómo es Costa Rica gracias a la construcción que logró de estos espacios, digamos. Entonces, a título personal, a mí eso me gusta mucho. Pero chicos y chicas, ¿qué tal si hacemos una pausita y ya volvemos? Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la página cero. Muchísimas gracias por seguir con nosotras acá en Página Cero. Hoy estamos súper contentas porque estamos hablando de la novela Vientos Alisios y nos acompaña Daniel Quirós, su autor. Daniel, vea, así me fui con Daniel, no le dije ni don Daniel, disculpe usted. No, no, me hace pensar que, no sé, que hay otra persona aquí en mi cuarto. Como don Chepe. O no sé, seguro nada más me hace sentirme viejo. No, Daniel, mejor. Muy bien, Daniel, vea. Cada vez que yo leo una novela que tiene un protagonista que además tiene una profesión muy específica y que esa profesión además es relevante para la trama, yo siempre me hago esta pregunta: ¿cómo es que se conocen los detalles de esa profesión? En el caso particular de don Chepe, ¿cómo es que se informó usted sobre las labores de un investigador privado? Digamos, yo leyendo, yo decía, ¿es que acaso él entrevistó a investigadores privados en Costa Rica para darse una idea de cómo es que trabajan? ¿O más bien esta es una construcción que usted basó en otros detectives del cine, de la televisión o de la literatura? Sí, yo creo que es una, digamos, representación más basada en, digamos, lo que sería la memoria histórica de este género en la literatura y el cine. A mí lo que me cautiva mucho de la novela negra es propiamente lo que se empieza a describir ya como novela de estilo duro o propiamente novela negra, que en verdad empieza en Estados Unidos en los 1920s y 30s. Antes de eso, lo que teníamos, yéndonos hasta Edgar Allan Poe, que fue el que escribió el primer cuento con un detective en la ficción, Asesinato en la calle Morgue. De ahí empiezan una serie como de figuras detectivescas que están muy ligadas, digamos, a una inteligencia absoluta. Tal vez uno de los mejores ejemplos son el Sherlock Holmes, ¿verdad? Muy conocido, de Arthur Conan Doyle, el Poirot de Agatha Christie. Estas figuras que lo saben todo y con su inteligencia resuelven estos casos que son imposibles de resolver para los mortales, ¿verdad? O algo así. En los 1920s y 30s, escritores como Dashiell Hammett, Raymond Chandler, entre otros, se rebelan contra lo que ellos perciben es una visión un poco elitista y artificial de lo que es esta idea de la resolución de un crimen. Empezando por la idea del crimen. Ellos piensan que, ¿verdad? Esta idea del estereotípico del mayordomo mató al señor en la mansión del campo inglés o algo así. Ese tipo de ficción para ellos les sonaba como muy artificial, muy plástico. Entonces ellos crean otro tipo de figura del detective, que es un detective que está más cómodo, digamos, en un bar de mala muerte que en una biblioteca llena de libros. Un detective que a veces, si tiene que más o menos hacer algo un poco ilegal para llegar a lo que tiene que hacer, tal vez lo hace,
que no tiene miedo de, digamos, de ensuciarse las manos, por decirlo de alguna manera. Este tipo de figura yo creo que se empieza a volver más predominante desde que sale este tipo de ficción y estos personajes de la ficción. Para Latinoamérica, yo creo que esta fue la versión, digamos, de lo que sería el género, digamos, de crímenes, por decirlo de una manera más abarcadora, que tuvo más efecto, porque yo creo que hubo muchos escritores que vieron en esto una realidad latinoamericana o una manera de crear este tipo de ficción de una manera mucho más plausible. Entonces pienso como en Ramón Díaz Hetero y que en Chile, en Paco Taibo II, en México, que son como las primeras personas que empiezan a crear figuras detectivescas propiamente latinoamericanas, pero que tienen una realidad más fuerte o que son más creíbles en el sentido de lo que es nuestra realidad latinoamericana. Un Sherlock Holmes en Latinoamérica con una policía súper eficiente y honesta que lo apoya y agarra a los malos y lo pone en la cárcel, tal vez sea un poco menos plausible que figuras, ¿verdad? Como Velasco Arán Shane de Paco Ignacio Taibo II, que es un hombre que comparte la oficina con fontanero, un tapicero y que trabaja así más como para la gente, que toma Coca-Cola, que fuma. Son como personajes que yo creo que se acoplan más, digamos, a la realidad latinoamericana. Y yo creo que, bueno, mi representación de ellos viene más de la ficción, también del cine noir, de todo, digamos, una tradición larga de este tipo como de hombre solitario, ¿verdad? Que de cierta manera tiene unos ideales éticos muy claros, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer para, digamos, atrapar a los malos, por decirlo de una manera general. Y esa figura siempre me interesó. Francamente, nunca he hablado con detectives privados costarricenses y por lo que he escuchado, yo creo que sería un poco de desencanto en el sentido de que la visión que tenemos, yo creo que los detectives es un poco romántica, ¿verdad? Porque muchos de ellos los contratan como para investigar de cuestiones, ¿verdad? De infidelidad o cosas así. Y su día a día yo creo que tal vez sea no sea tan emocionante como uno lo representa en las novelas, pero es algo que siempre he querido hacer y no sé, uno de estos días hablaré con alguno o alguna de ellas a ver qué me dicen. Sería muy interesante saber si en la vida real ¿cómo es? Les pegan el carro, les rajan las llantas, sería súper interesante. De hecho, parte de lo que usted estaba contando ahorita tiene mucho que ver con una apreciación que me surgió a mí personalmente cuando estaba leyendo la novela. Para mí, claramente cuenta con todas las características de una novela negra, al punto en que incluso yo me animaría a decir que sigue muchos clichés. Y mi pregunta viene a ser si eso es una ventaja o una desventaja para Vientos Alicios. Voy a explicarme. Pienso yo que podría ser de repente una desventaja porque tal vez rompe pocos esquemas para lectores que ya están acostumbrados a este género, o más bien es una ventaja precisamente porque quienes disfrutan ese género están buscando justo esas características. ¿Qué le parece a usted? Sí, esa es una buena pregunta. Yo creo que, Gracias, digamos, gracias. desde, desde la perspectiva del escritor, yo creo que para mí, o sea, lo más importante es crear un libro que tenga coherencia en el mundo que va a desarrollar. O sea, lo estoy diciendo de una manera muy ambigua y general, pero digamos, sí, estas son novelas negras bastante tradicionales en su manera de escribir, en su manera de desarrollar la trama bastante cronológicamente, en la narración en primera persona. O sea, no es una novela para la experimentación literaria, ¿verdad? Digamos, tengo otras cosas que he escrito, Mazunte, por ejemplo, esta otra novela mía, o cuentos, o otras cosas que todavía están ahí en forma de borrador, que son mucho más experimentales al nivel de la forma narrativa, de la expresión, del lenguaje, este tipo de cosas. Pero aquí yo creo que hay que ser fiel al personaje, a lo que sale del personaje, ¿verdad? Don Chepe, por ejemplo, si tomamos, digamos, la personalidad de él, no es una persona como que habla mucho, no es una persona como de lenguaje muy florido, no es una persona que se extiende por páginas de páginas en descripción o que usa, digamos, técnicas
o usaría, digamos, técnicas narrativas experimentales de la manera que se expresa, ¿verdad? Entonces yo cuando empecé con la primera novela, Verano Rojo, yo tenía muy claro que yo simplemente lo que quería era escribir una novelita negra de mi país, ¿verdad? Y creo que eso es lo que continúa, digamos. En parte, esta novela me tomó un tiempo escribirla porque la empecé varias veces y quería tener una cuestión como de ir hacia el pasado y tener flashbacks y para adelante y para atrás en el tiempo. Y después me di cuenta que esas no son estas novelas, ¿verdad? Y que ese no es este personaje. Este personaje sí es una de esas figuras que juega un poco con esos clichés, que los apropia, que a veces los reformula de maneras interesantes y a veces simplemente dentro del género. Sí me gustaría pensar que no es un personaje ingenuo, ¿verdad? Que digamos que piensa que está inventando, digamos, este tipo de narrativa. Es un personaje bastante autoconsciente y yo creo que en ese sentido la narrativa es bastante autoconsciente de que es lo que es, ¿verdad? De que es una novela negra bastante tradicional en su forma, en los personajes, pero siempre con elementos algo originales que tratan de subvertir o expandir o utilizar de maneras originales ese modelo. Y hablando un poco de esto, de que es una novela negra ambientada en Costa Rica, pues también fue una novela negra ambientada en Costa Rica, publicada en Costa Rica en sus primeros 2 libros. Sin embargo, la tercera entrega está con una editorial internacional. ¿Cómo ha sido esa experiencia de pasar tal vez de una editorial costarricense a una internacional que tiene un impacto, ¿verdad? Y una visibilidad también muchísimo más grande. Bueno, y todavía estoy viendo a ver cómo va a ser la cosa. La novela acaba de salir, entonces todavía todo es muy reciente. Primero que todo, muy agradecido con la editorial Costa Rica porque ellos fueron los que creyeron en la novela original. Yo se las mandé a ellos y fue el primer lugar donde yo, digamos, la envié para ver si alguien la publicaba y les gustó. Verano Rojo, la publicaron y siempre estoy muy agradecido con ellos por todo eso. Pero sí, yo creo que también es una cuestión mucho más grande de la problemática que tienen, digamos, los escritores en países pequeños como Costa Rica, ¿verdad? Donde hay mercados más pequeños y donde la distribución es más difícil, ¿verdad? La distribución, el mercadeo. Había estado en conversación con mi editora, María del Carmen Caña, que ha sido excelente y me ha apoyado muchísimo. Creo que hizo esta novela más fuerte y ha sido positivo por un lado, o sea, la posibilidad, ¿verdad?, de no solo estar en Costa Rica, pero también salir un poco de Costa Rica, que es algo difícil de hacer a veces para escritores centroamericanos, específicamente para escritores costarricenses. Yo estoy muy contento con ellos, yo les agradezco muchísimo la oportunidad y espero que estos vientos levanten hacia no solo Costa Rica, pero otros lugares, si fuera posible también, y llevar un poco de esta literatura tica hacia otros horizontes. Al respecto de eso que usted decía, que cuesta mucho que autores centroamericanos, costarricenses en este caso, lleguen a estas editoriales. Bueno, yo pienso en escritores, por ejemplo, Andrea Aguilar Calderón, Catalina Murillo, Rafael Ángel R., ¿verdad? Que también tienen experiencias de publicar en Alfaguara. ¿Cómo llega un costarricense, un tico, a publicar en Alfaguara? Porque me parece, afortunadamente, que cada vez es visible una mayor participación de ticos en esta editorial. Sí, no, sin duda. Digamos, yo creo que depende, no sé, ¿verdad? Depende de muchas cosas, yo creo, depende, es que es tan difícil a veces hablar, ¿verdad? De cómo nace un libro, porque tienen que haber tantas cosas que se juntan a la misma vez, ¿verdad? Un interés, ojalá, bueno, una cierta calidad, ojalá un cierto interés, ¿verdad? Editorial, que es un libro que se cree que puede tener éxito, que puede vender, que puede ser interesante para las personas. Y yo creo que eso también es importante, ¿verdad? O sea, los libros son mercancías en el mercado global y nacional, ¿verdad? Y entonces también están sujetas a, digamos, ¿cómo se diría? Las expectativas relacionadas también a ventas, a todas estas cosas que a veces uno como escritor no quiere
pensar mucho, definitivamente no quiere pensar del todo cuando escribe, pero sí son cosas que después tienen un peso importante. Yo creo que, bueno, yo llegué a Alfaguara un poco porque ya llevaba, bueno, algunos libros, ¿verdad? Había publicado 4 libros antes, la colección de cuentos a los 4 vientos, Verano Rojo, Lluvia del Norte, Mazunte. Entonces yo creo que había un poco ahí ya de después de un rato que uno lo está haciendo, ojalá tiene un poquito de reputación de algún tipo, ojalá positiva en este caso, y conseguí el contacto de Mari Carmen, hablé con ella, de hecho en la presentación de uno de los últimos libros de Catalina, la conocí en persona y le hablé que me había invitado a Guatemala, a la Feria del Libro, y ella iba a estar ahí, entonces nos reunimos y yo le dije, mira, tengo esa novela que acaba de terminar, que no sé si te interesaría leer, y ella la leyó y le gustó, y bueno, aquí estamos. Cuéntenos, digamos, ¿vienen más historias de Don Chepe? Creo que por lo menos tengo un libro más de Don Chepe que me gustaría escribir. Don Chepe tiene estas 3 novelas, ¿verdad? Verano Rojo, Lluvia del Norte, ahora Vientos Alisios, y hay un cuento también de él que se llama Marea Roja. Hace poco Juan, quien quiero muchísimo, admiro muchísimo, también me publicó esta colección de cuentos míos a los 4 vientos, que originalmente fue mi primer libro, pero con Juan lo publicamos, creo que fue en 2021, en una nueva edición editada, que necesitaba una buena editada esa colección, y también le añadí 3 cuentos más que andaban por ahí, 3 cuentos nuevos, y uno de estos cuentos era este cuento de Don Chepe, que había salido en una antología de, digamos, literatura negra que había hecho Ramón Díaz Zeterovich, que es un escritor chileno, que se llama El crimen tiene quien le escriba. Entonces también la incluimos en el librito, y ahí está, digamos, el universo de Don Chepe, pero yo creo que sí, por lo menos una más, diría. ¿Y cómo podemos hacer para conseguir publicaciones, las anteriores de Daniel Quiroz? Porque, digamos, en el club con Juan dijimos, queremos leer más, y logramos conseguir algunos libros de Lluvia... Editorial Costa Rica. Ajá, sí, con Editorial Costa Rica, la de Lluvia del Norte y Mazunte. Pero Verano Rojo no lo encuentro. ¿Dónde lo puedo encontrar? Ay, sí, Dios mío, eso es un problema por el que estoy pasando en este momento, por la situación de las editoriales, ¿verdad? Mi deseo es que ojalá Alfaguara se interesara en publicar las otras 2 novelas de Don Chepe, eso sería lo más lindo, y ojalá vamos a tocar madera para que ojalá tal vez esa sea una posibilidad en el futuro, pero por el momento esas 2 novelas estaban publicadas con la editorial Costa Rica, pero sí, como decís, digamos, ya en físico quedan muy pocos ejemplares, tenían unas en bodega que se estaban vendiendo en descuento, por si hay la posibilidad de andar por la editorial Costa Rica y buscar algunas. Lo que sí se puede es comprar las 3 novelas como libro electrónico, digamos, como en versión Kindle, en versión ebook. Verano Rojo y Lluvia del Norte las tiene la editorial Costa Rica a la venta. Hemos estado hablando y por ahora estamos manteniéndolas ahí, y ojalá ahí estén todavía. Lo último que chequeé, ahí están, así que las pueden comprar en línea. Si leen en línea, yo a veces leo en Kindle de vez en cuando, siempre el libro es mejor, pero por lo menos ahí están y se pueden conseguir por el momento. Y no sé, vamos a ver en el futuro si se vuelven a republicar. Ojalá que sí, ojalá que sí. Aquí le mandamos todas las buenas vibras. Claro que sí. Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Pasaporte Sonoro. Historias que te llevan a otros mundos. En la 5ª temporada del podcast Página Cero, te traemos otro concurso para que vos tengas la oportunidad de ganar más libros. En esta ocasión, estamos rifando una suscripción de 3 meses a Storytel, una aplicación en donde podés leer todos los libros digitales y escuchar todos los audiolibros que querás. Además, este viaje es internacional, porque pueden participar oyentes de todo el mundo. Pero aún hay más. Rifaremos un segundo premio entre oyentes costarricenses, en donde la persona ganadora podrá pedir una copia física del libro que desee. Eso sí, el libro debe costar 20,000 colones o menos. Participar es muy sencillo.
Primero tenés que seguir en Instagram a Página Cero. Nos encontrás como PG0CR. Segundo, escucha durante todo el año a Página Cero en Spotify. De esta manera, convertinos en uno de los 5 podcasts más escuchados de tu Spotify Wrapped 2026. En diciembre, asegúrate de compartir de manera pública la historia de tu Spotify Wrapped. Etiqueta a PG0CR y decinos desde dónde nos escuchás. A final de año anunciaremos a las personas ganadoras. Por ahora, ponete los audífonos. Relájate con Página Cero y viaja con más historias. Escuchás Página Cero. Y bueno, ya ¿cómo se dice? Nos alcanzó el tiempo, ¿no? Como hay un dicho que la gente dice, bueno, no sé, ya se nos acabó el tiempo, pues. Pero, Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos. Disfrutamos muchísimo la conversación. Aprendí mucho. Sí. Y no, ¿dónde puede encontrar gente información sobre vos? Creo que no tenés redes sociales, ¿verdad? Soy un poco quitado para las redes sociales, para serles honesto. Sí, no tengo muchas redes sociales. Estoy nada más en LinkedIn, pero tengo una paginita web muy básica con información y con mis contactos por si alguien me quiere escribir, danielquiroz.com. Ahí hay información sobre los libros, ahí hay fragmentos de los libros que pueden leer y información general sobre mis publicaciones, etcétera, danielquiroz.com o por LinkedIn también. Trabajo en Lafayette College y en la página del Departamento de Idiomas de Lafayette College, ahí salgo también, así que con mucho gusto, cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier cosa, estamos por ahí disponibles, pero sí, todavía no he podido en mi, digamos, vida personal llegar a pensar que las cosas positivas de las redes sociales son más grandes que las negativas, pero claro, como escritor es un problema muchas veces. Eso es muy Don Chepe de su parte, me parece. Yo creo que sí. Ahí estaba reflejado un poco Daniel en Don Chepe, claro que sí. Puede ser, sí, para los que no conocen el personaje, no tiene ni siquiera teléfono celular y como que, aunque no se rehúsa la tecnología y la usa, las computadoras, etcétera, todo, pero nunca se ha comprado un celular. Yo sí tengo un celular, por lo menos, para por lo menos un buen comienzo. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, muchísimas gracias entonces por habernos escuchado en este episodio de Página Cero. Ojalá lo hayan disfrutado. Yo estoy encantada. Creo que estoy pasando por una etapa en donde estoy leyendo y escuchando mucho audiolibros sobre detectives. Al rato ahorita sacas una novela de detectives. No, paso. ¿Por qué no? Puede ser. No, es que Ángela escribe. Qué vergüenza, no diga eso. ¿Por qué? ¿Es cierto? No. Continuemos, chicos y chicas. Los esperamos entonces la próxima semana y de verdad, Daniel, de nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado y ojalá que disfrute este episodio usted también. Bueno, no, más bien el gusto es mío. Les agradezco muchísimo la invitación, Ángela, Pame. Feliz de hablar con ustedes y ojalá la gente por allá disfrute de Vientos Alicios y cualquier contacto, cualquier comentario, acá estamos. Muchas gracias a ustedes. Aún si no tiene redes sociales, que lo vaya a buscar. Estamos en Spotify. No, que Spotify sí tengo, ¿no? Claro, tengo redes, pero no, es más como las Instagrams y los Facebooks del mundo que no uso. Entendible. Pues bueno, estamos en Spotify y en YouTube. Y para los que sí tienen Instagram y sí tienen Facebook, ahí estamos también. En Facebook estamos como PG0 y en Instagram estamos como PG0CR. Exacto. Así que les agradecemos muchísimo habernos acompañado en este episodio y esperamos que estén disfrutando muchísimo de su lectura. Bye, bye. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas y Manuel Zumbado. en locución Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com.
Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!